Vale, este ejercicio es un poco más complejo que los anteriores. Se trata de un circuito que contiene dos transistores iguales, dos transistores BJT, y nos dice que averigüemos el estado de estos transistores. Lo primero que podemos hacer para simplificar este ejercicio un poco es transformar estas dos resistencias, lo polarizamos. ¿Cómo sabemos que se puede polarizar? Pues bien, porque R1 y R2 tienen los mismos bornes, es decir, los mismos extremos. Me explico. R1 da aquí, por ejemplo, este extremo da a tierra, porque hace así y va a tierra. Y diréis, ¿a tierra? Si eso es VCC. Ya, pero VCC sería como VCC está conectado a tierra. Lo que pasa es que dibujamos este punto para omitir todo esto. Normalmente os lo van a dar así. R1 está conectado este extremo a tierra y este extremo da a R2. ¿Vale? Y en el caso de R2, lo mismo. Este extremo da a R1 y este extremo da a tierra. Entonces, como tienen los mismos bornes, los mismos extremos, pues entonces es polarizable. Arriba teníamos R1, abajo teníamos R2, pues se transforma en una pila y en una resistencia. La resistencia sería R1 y R2 paralelo y la batería sería R2 por VCC, que es esto de aquí arriba, y partido R1 más R2. Esto yo lo hago de forma totalmente automática. Ahora lo que hay que hacer es empezar a realizar análisis de mallas, operaciones, de tal forma que averigüemos en qué estado se encuentran los transistores. Yo, por ejemplo, voy a empezar por aquí abajo. Voy a hacer el análisis de malla de toda esta zona. Pero antes de ello vamos a identificar las partes del transistor. La base, el colector y el emisor. Recordamos que por el colector pasaba la corriente de colector, en este caso la vamos a llamar IC1, y aquí la corriente de emisor, IE1. Aquí pasaría la corriente de base, IB1, y en este caso, como no hay más caminos hacia aquí ni hacia ningún otro lado, deducimos que si por aquí viene IB1, pues sería como la corriente de agua de un río. Por aquí también tiene que venir IB1, porque no se va a escapar la corriente por ningún otro lado. Corriente por resistencia. La batería le entramos por el lado negativo. Ahora tenemos que pasar por este lado del transistor y recordar que eso no lo dan los datos. VB en on, 0,7 voltios. De todas formas, voy a ponerlo así. Bien, pues ahora es sustituir y ver qué incógnitas se nos quedan. Cuando esto está en paralelo, la forma de desarrollar esto era así. Esta es la forma de desarrollar este tipo de ejercicio. Vale, aquí recordad, la corriente de emisor. ¿Qué era la corriente de emisor? Pues tenemos que recordar la fórmula, que la corriente de emisor es igual a 1 más la constante por la corriente de base. ¿Vale? Lo que se nos queda es la incógnita IB1, que es la corriente de base. Lo que tenemos que hacer es despejar todo esto y ver lo que nos da, y dependiendo de lo que nos dé la corriente de base, pues ya vamos a empezar a deducir en qué estado se encuentra el transistor. Muy bien, después de realizar todas las operaciones nos da que la corriente de base del transistor 1 es negativa. ¿Qué significa esto? Pues significa que por ahí no circula corriente y por tanto el transistor está en corte. ¿Y qué pasa si el transistor está en corte? Pues básicamente es como si en este circuito cogiésemos el transistor y desapareciese. ¿Qué pasa? Que toda esta zona se cortaría, porque por allí no pasa corriente y ya no hay transistor. Sería como cortar todo esto. Como hemos eliminado la parte de abajo, no nos va a dar problemas. ¿Por qué? Porque el único circuito que hay es este, entonces es como un río. La corriente de base 2 tendría que venir de aquí también. Por aquí también viene. ¿Qué pasaría?
Si no se hubiese eliminado lo de antes, pues ya serían más problemas y más que pensar. Para averiguar la corriente de base 2, pues calculamos la tensión que hay, o sea, ponemos la diferencia de tensión entre VCC y tierra. Aquí sabemos que la tensión es 0, aquí sabemos que la tensión es 10 voltios, entonces tenemos todos los datos y el único dato que nos falta es la corriente de base 2, que es lo que tenemos que calcular. VCC menos 0. Ahora tenemos que calcular, pues como antes, de todo este camino, de aquí a aquí, ¿vale? IV2 por RC1, y aquí tenemos pues la tensión que hay de VB a E2. Y ya está, esto sería todo. Ahora vamos a sustituir. Hemos calculado la corriente IV2 y de momento ningún problema. Positiva, no estaba negativa, con lo cual no va a estar en corte. Ahora vamos a ver la tensión que hay de VC a VE y vamos a ver qué pasa. Empezamos por partes, primero VC. Aquí realmente hemos puesto directamente VC, pero lo que estamos haciendo es calcular la tensión que hay de C a tierra, que estaría aquí, ¿ok? Como sería VC menos 0, pues ponemos directamente VC. Vale, pues aquí tenemos la constante, la corriente de base, que era 0,93, por 10 elevado a menos 3, ya que como está en miliamperios, pues es en mili, tenemos que transformarlo numéricamente, por 1 por 10 elevado a 3, que sería el UNCA de RC3 más VDC. Vale. VDC daría menos 36,5. Vale. Lo que nos indica si está en saturación o no es VCE. Pero como VDE es igual a 0, porque si calculamos aquí es directamente está conectado a la Tierra, por tanto va a ser V igual a 0, pues VC sería ya el resultado, que sería menos 36,5. Vale, ¿qué significa eso? Pues significa que está en saturación, porque da negativo. ¿Y qué pasa cuando está en saturación? Que el resultado numérico de esto sería 0,2 voltios, que es lo que nos da el resultado, que es el coeficiente de VCE en saturación. Entonces, VCE es igual a 0,2 voltios. Ahora ya sabemos que está en saturación, por tanto, podemos calcular cuánto vale la corriente de colector. Esto sería la nueva corriente del colector.